Hay una cita de Ryan Holiday que, la verdad, da que pensar. Dice algo como, la verdad es que todos estamos aquí y todos vamos a dejar esta tierra. Así que no nos preocupemos por pequeñas diferencias mientras tanto. Al final, no importa realmente quién es más rico, más alto, más listo. Parece como una invitación, ¿no? A dejar de perder el tiempo en comparaciones que, bueno, en el fondo son un poco irrelevantes. Vamos a explorar esto y otras ideas relacionadas, porque hoy nos metemos de lleno en un conjunto de reflexiones y principios que hemos recopilado. Muy interesantes. Tenemos ideas sobre cómo vivir, sobre entrenamiento físico y mental, análisis sobre el perdón, la necesidad de la esperanza, sobre todo al criar a otros. Las fuentes son variadas, desde Holiday, claro, hasta conceptos de kinesiología de un tal Vladimir Handa, citas de empresarios como Herbie Firestone, escritores como Hemingway, incluso la estructura de los 10 mandamientos, fíjate, y la filosofía práctica de entrenadores como Dan John. La idea es sacar de todo esto, pues una sabiduría útil, ¿no? Como una guía para eso que podríamos llamar la arquitectura de una vida bien construida. Entrelazan, cómo forman algo coherente, algo sólido. Queremos entender esa conexión entre la fortaleza física y la del carácter. Ver el perdón no como un regalo para quien te ofende, sino más bien como una herramienta para liberarte tú. Analizaremos por qué la esperanza es tan necesaria, un motor indispensable, sobre todo si tienes la responsabilidad de guiar a otras personas. Y tocaremos también el liderazgo centrado en las personas y cómo encontrar sentido más allá de, bueno, de las métricas superficiales que a menudo nos distraen. Buscamos entender los cimientos, las estructuras, de una vida con propósito. Vale, volviendo a esa idea de Holiday del principio. Si al final del camino, esas cosas externas, la riqueza, la inteligencia comparada, si todo eso se vuelve irrelevante, ¿qué nos queda? ¿En qué deberíamos centrar nuestra energía, que además es limitada? Suena casi como una liberación, ¿verdad? Un permiso para ignorar el ruido y centrarnos en lo importante. Es que ahí está la clave, yo creo. Si el marcador externo, digamos, pierde su valor final, la pregunta es inevitable. ¿Cuál es el juego que sí vale la pena jugar? Y las fuentes sugieren que la respuesta está dentro. El verdadero juego es la construcción interna, edificar algo que dure, en carácter, en sabiduría, en relaciones que importen, en lo que aportas. No se trata tanto de acumular más cosas, sino de ser más, de construir una estructura interior fuerte, ¿sabes? Que resista el tiempo y las tormentas, que siempre llegan. Es un cambio de enfoque, bastante radical respecto a lo que la sociedad suele valorar. Y esa idea de construcción interna, de estructura sólida, tiene paralelismos muy curiosos con lo físico. Me llamó mucho la atención lo de Vladimir Handa, sobre la armonía del cuerpo. Él sugiere que un cuerpo equilibrado que funciona bien se nota en cómo se mueve, en patrones simétricos, sin restricciones. Es como si los desequilibrios de dentro, las tensiones, las debilidades, se vieran por fuera y limitan lo que puedes hacer. Efectivamente. Y lo sorprendente es cómo esta idea de equilibrio, de simetría física, resuena en otros ámbitos totalmente distintos. Piensa, por ejemplo, en la estructura de los 10 mandamientos. Tradicionalmente se dividen en dos tablas, ¿no? Una centrada en la relación con lo divino, una dimensión, podríamos llamarla vertical, y la otra en las relaciones entre personas, una dimensión horizontal. Más allá de la interpretación religiosa, lo interesante es la estructura en sí. Sugiere que un sistema sea un código moral o una vida que está descompensado, que se vuelca demasiado en una sola dimensión, es inherentemente inestable. Igual que un desequilibrio muscular crea compensaciones y al final debilidad o dolor, pues un desequilibrio vital, ya sea por exceso de mirar hacia adentro o por exceso de acción sin reflexión, también crea problemas. Disfunción. Entonces, ¿esta simetría es solo una metáfora útil o hay algo más, casi como un principio universal que se aplica a distintos sistemas, ya sean físicos, morales, sociales? Yo creo que apunta a algo más profundo que una simple metáfora. Parece sugerir que la integridad, la entereza, tanto física como moral, depende de un cierto equilibrio dinámico, entre diferentes ejes o dimensiones. No es una simetría quieta, sino una armonía que funciona. Y esto conecta directamente con principios muy prácticos, como los del entrenamiento físico. Como esa frase del entrenador Dan John, entrenar
no es forzar. Me parece una distinción clave. Forzar es ir más allá de tu capacidad de recuperarte, lleva al desgaste, a la lesión, a problemas a largo plazo. En cambio, entrenar es el proceso de construir capacidad, pero de forma sostenible, respetando los límites, pero desafiándolos con cabeza para ampliarlos poco a poco. Es la diferencia entre, bueno, una reacción a lo loco y un progreso planificado. Exacto. Y se relaciona con otra de sus frases. Planifica tu trabajo, trabaja tu plan. Suena simple, ¿verdad? Pero es la esencia del progreso sostenible frente a la improvisación constante, que agota. Dungeon propone un método muy práctico, el AIMA. Acumular, intensificar, transferir. Primero, acumulas una base amplia de habilidades variadas, sin buscar ser un maestro en nada, como un generalista que prueba muchas cosas. Luego, intensificas el enfoque en unas pocas áreas o movimientos clave, buscando profundizar, fortalecer. Y finalmente, transfieres esa fuerza o habilidad que has desarrollado al contexto que te interesa, sea un deporte, el trabajo o la vida misma. Y lo interesante es que este marco, el AIM, aunque venga del entrenamiento físico, parece que se puede aplicar a casi cualquier cosa. Al desarrollo de habilidades, al carácter. Podrías acumular conocimientos diversos, luego intensificar el estudio en un área y después transferirlo para resolver problemas prácticos, ¿no? Precisamente. La receta para la fortaleza, sea física o de carácter, que se saca de estas fuentes, es sorprendentemente coherente y, en cierto modo, simple en la teoría, aunque no en la práctica. Entrena inteligentemente, sin forzar, descansa lo suficiente, nútrete con lo básico, las fuentes mencionan cosas como carne, verduras, agua, como símbolo de lo esencial, ¿no? De no procesado. Y sobre todo, sé constante. La constancia es quizá lo más difícil y lo más crucial. Incluso se habla de fases de la vida desde esta óptica. Crecer fuerte, ser fuerte, mantenerse fuerte y al final morir fuerte, entendiendo esto último no solo físicamente, sino en términos de legado, de espíritu resistente hasta el final. Hablando de construir carácter, de resiliencia, inevitablemente llegamos al perdón. Hay una anécdota muy conocida, creo que en el Evangelio de Mateo. Pedro se acerca a Jesús y le pregunta cuántas veces tiene que perdonar a alguien que le ofende. Pedro, quizás sintiéndose generoso, sugiere hasta 7 veces. Hay que pensar que, en esa época, algunos rabinos decían que con perdonar 3 veces ya estaba bien. 7 parecía muchísimo. Claro. Y la respuesta de Jesús desmonta esa lógica de llevar cuentas. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Lo importante aquí no es calcular 70 por 7 y llegar a 490 y apuntarlo. No, es una hipérbole para decir que hay que tirar la calculadora. Hay que dejar de llevar la contabilidad del rencor, de las ofensas. Porque esa contabilidad, ese registro mental de agravios, nos mantiene atados al pasado, a la ofensa y, curiosamente, a la persona que nos ofendió. Le damos un poder continuo sobre nuestro estado emocional. Ahora, Pero a veces eso de llevar la cuenta puede parecer como una forma de protegerse, ¿no? De poner límites para que no te vuelvan a hacer daño. ¿Cómo se reconcilia ese perdón que parece ilimitado con la necesidad de cuidarse, de no permitir abusos? es una tensión real, sí, y muy importante. El perdón, tal como lo plantean estas reflexiones y figuras como Tony Dungy, no implica necesariamente olvidar, ni excusar el daño, ni siquiera reconciliarse con el ofensor, si eso no es seguro o sano para ti. La pregunta clave que plantea Dungy es, ¿quién se libera realmente cuando perdonas? Y la respuesta es, sobre todo, quien perdona. Es un acto de autoliberación, es romper la cadena que te ata emocionalmente al suceso o a la persona. Es negarte a que el error o la maldad o la negligencia de otro sigan dictando tu paz interior, tu presente. Perdonar, en este sentido, es quitarles ese poder. Se trata de romper ese ciclo destructivo de la gente herida hiere a la gente. Poner límites es una acción externa, necesaria para la seguridad y el respeto. Perdonar es una acción interna, para tu propia libertad emocional. Entendido. Es como decir, vale, reconozco el daño, tomaré medidas para que no pase otra vez, pero me niego a cargar con el veneno del resentimiento porque me destruye a mí. Vuelve a conectar con lo de Holiday, ¿no?
Si el tiempo es limitado, ¿por qué invertirlo en mantener viva una herida con el rencor? Es un juego donde llevar el marcador solo te asegura seguir sufriendo tú. Exactamente. La única forma de ganar ese juego del resentimiento es negarse a jugarlo. Es elegir la libertad interior por encima de tener la razón, aunque objetivamente la tengas. Hay que decir que esto suena mucho más fácil de lo que es en la práctica, claro. Requiere una decisión consciente y a menudo repetirla una y otra vez. No es un interruptor que pulsas y ya está. No, desde luego que no. Y si el perdón nos libera del pasado, otro elemento clave que sale en las fuentes es lo que nos impulsa hacia el futuro, la esperanza. Hay una cita muy potente de John Lewis. Pero tienes que tener esperanza. Tienes que ser optimista para poder seguir avanzando. Y se insiste en la urgencia de esto, sobre todo cuando tienes la responsabilidad de criar o guiar a la siguiente generación, a pesar del cinismo que te pueda generar la vida o la historia. Es fundamental. La poeta Maggie Smith usa una metáfora preciosa. Dice que, a pesar de las grietas, las manchas, los daños evidentes, el mundo aún tiene buenos huesos. Nuestra tarea, especialmente con los más jóvenes, es actuar como buenos agentes inmobiliarios de la vida. ¿Sabes? Mostrarles esa estructura sólida que hay debajo de la superficie dañada. Debemos convencerles, y convencernos a nosotros mismos primero, de que es posible convertir esto en algo hermoso. Y aquí las historias que contamos a nosotros mismos y a los demás son absolutamente cruciales. Se nos advierte, las historias deben usarse como herramientas para la cooperación. No debemos ser esclavos de ellas. Entiendo lo de usar historias para inspirar, para cooperar, pero ¿qué significa exactamente eso de ser esclavos de ellas? ¿Cómo evitamos caer en un optimismo ingenio frente a problemas muy reales y dolorosos del mundo? Pues ser esclavo de una historia es quedar atrapado en una narrativa que te limita, que define tu identidad y tus posibilidades de forma rígida. Por ejemplo, historias de victimización perpetua, a nosotros siempre nos pasa lo peor, de determinismo familiar o social, en mi familia nadie ha triunfado, o la gente de mi barrio no llega lejos, o de declive inevitable, el mundo va fatal, no hay nada que hacer. Cuando interiorizamos estas historias, se convierten en profecías que se cumplen solas, porque filtran cómo vemos las cosas y limitan lo que hacemos. La clave no es negar los problemas reales, eso sería ingenuo y peligroso, sino elegir activamente narrativas que te potencien. Historias de resiliencia, tuya o de otros, de progreso posible, aunque sea lento y difícil, de agencia individual y colectiva, lo que sí podemos hacer. Se trata de reconocer la oscuridad sin dejar que nos apague la luz y transmitir esa convicción profunda de que nadie ni nada es completamente irredimible, que siempre hay posibilidad de cambio, de mejora, de redención. Las historias que elegimos contar literalmente construyen el futuro. Esa responsabilidad de construir, de guiar con las narrativas, con el ejemplo, nos lleva directos al liderazgo. Me resuena mucho la cita de Harvey Firestone. El crecimiento y desarrollo de las personas es la más alta vocación del liderazgo. Cambia el foco, ¿no? De los resultados y las métricas al potencial humano. Totalmente. Y conecta de forma muy potente con otra idea, esta de Robin Sharma. Elevar a otros cuando menos te apetece es unirse a las filas de los héroes. La clave, el matiz que lo cambia todo, es esa coletilla, cuando menos te apetece. La verdadera medida del carácter, del liderazgo auténtico, no se ve en la generosidad fácil, cuando nos sobra energía, tiempo y buen humor. Se revela cuando eliges levantar a alguien, ofrecer una palabra de ánimo o simplemente escuchar con atención. Precisamente cuando estás agotado, frustrado, cuando sientes que no tienes nada más que dar. Eso de cuando menos te apetece es brutalmente honesto. Es fácil ser amable y constructivo cuando todo va bien. La prueba de fuego es mantener esos valores cuando estás bajo presión, cuando tu propio depósito está vacío. Ahí se demuestra si son principios de verdad o solo, preferencias convenientes. Es un heroísmo del día a día, silencioso, que nadie aplaude, pero que sostiene el tejido social. Exacto. Es el heroísmo de perdonar una vez más cuando preferirías guardar rencor. De mostrar esperanza frente a un coro de cinismo. De elegir escuchar de verdad en un mundo tan ruidoso. Y esto nos lleva a otra observación aguda de Erma Bombeck. A pesar de toda la tecnología de comunicación, sufrimos una escasez de oyentes.
Parece que hemos confundido la capacidad de emitir mensajes con la habilidad de conectar de verdad. Es cierto, parece que todos hablamos, pero pocos escuchan de verdad. ¿Y cómo se relaciona esta falta de escucha con construir una vida sólida o con el éxito si volvemos a esa idea de la arquitectura? ¿Podríamos conectarlo con un principio del entrenador de fútbol americano Bill Walsh? Los ganadores se comportan como ganadores mucho antes de ganar. No se trata de arrogancia o de fingir, sino de cultivar los hábitos y el carácter que al final llevan al éxito, sea lo que sea el éxito para cada uno. Ser un buen oyente, alguien que presta atención de verdad, que busca entender antes de responder, que valida la experiencia del otro, es uno de esos comportamientos fundamentales. Es una habilidad que se construye en lo cotidiano, a menudo en la sombra, pero que es esencial para construir relaciones fuertes, equipos unidos y, al final, resultados sostenibles. Hemingway decía que los libros son amigos leales, siempre pacientes, siempre disponibles para escucharnos, sin juzgar mientras los leemos. Quizá nuestra dificultad para escucharnos unos a otros radica en parte en que hemos perdido la capacidad de ofrecernos esa misma presencia paciente y atenta que un buen libro sí nos da. Es un músculo que necesita entrenamiento constante. Entonces, si intentamos juntar todas estas piezas, la liberación de la comparación superficial, la búsqueda de una fortaleza integral basada en la simetría y el entrenamiento inteligente, no forzado, el poder liberador del perdón como acto de autopreservación emocional, la obligación casi moral de cultivar y transmitir esperanza activa, y el valor del liderazgo centrado en las personas, la escucha profunda y ese heroísmo discreto, ¿cómo forman estos elementos la arquitectura de una vida bien construida? ¿Cuál es el plano general, digamos? El plano general parece apuntar a una vida construida sobre principios internos sólidos, en lugar de validaciones externas que cambian todo el rato. La arquitectura que resulta es resiliente, porque se basa en la autoconciencia, saber a qué juego juegas, la disciplina, entrenar, no forzar, planificar y trabajar, la libertad emocional, perdonar para liberarte, la visión a largo plazo, cultivar la esperanza y la conexión humana auténtica, liderar desarrollando a otros y escuchando de verdad. La máxima que quizá lo engloba todo es esa idea recurrente. La única manera de vencer a un juego que nunca termina es no jugarlo. Se aplica al juego de la comparación social infinita, al juego de llevar la cuenta del rencor, al juego del cinismo que paraliza. La alternativa que proponen estas fuentes es participar en lo que algunos llaman el juego infinito, aquel cuyo objetivo no es ganar, sino continuar jugando, mejorando uno mismo y el entorno. Centrado en el desarrollo continuo, la conexión, el perdón como práctica y la transmisión activa de esperanza. Y la forma de jugar ese juego infinito, curiosamente, vuelve a principios muy básicos y concretos. Exactamente. Vuelve a la simplicidad que se puede poner en práctica. Planifica tu trabajo, trabaja tu plan, entrena inteligentemente, descansa bien, nútrete con lo esencial, sé constante. La arquitectura de una vida con significado no necesita planos supercomplejos, pero sí exige elegir materiales de calidad, principios sólidos y una ejecución disciplinada y constante, día tras día. Al final todo parece cerrar el círculo, ¿no? Volviendo a esa verdad inicial de que estamos de paso. Y entre que llegamos y nos vamos, la pregunta fundamental que atraviesa todas estas reflexiones, la que de verdad parece importar es, ¿qué decidimos construir durante este tiempo? ¿Y tendrá esa construcción la integridad, la solidez para ofrecer refugio y quizá incluso inspiración más allá de nosotros mismos?